Bienvenidos a esta plataforma Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Y hoy queremos continuar con nuestro tema principal, presentando a la iglesia como una virgen pura. Segunda de Corintios 11:2 declara: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Como siempre decimos, el Rey Eterno quiere una iglesia, diga conmigo, pura, consagrada y sin mezcla, que represente fielmente al Rey y su reino. Hoy en día el sincretismo ha contaminado mucho la iglesia con ideas equivocadas sobre el orden en la iglesia, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Una de las cosas que vamos a estar hablando hoy es acerca del orden, cosas que están fuera de orden aún que no sean malas. Es simplemente de que algo no sea malo, no significa que esté bien o sea correcto. Hoy en muchas congregaciones hay un Dios moldeado a la medida del hombre y no el Rey soberano revelado en las Escrituras. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. En muchas congregaciones, el llamado a la salvación se ha reducido a estrategias humanas que apelan a las emociones más que a la convicción del espíritu. Hoy quiero hablar sobre algo que, ¿verdad?, yo nunca he oído, pero es importante. Y yo entiendo que para estos tiempos más todavía. Y es que quiero hablar sobre la música emocional manipuladora. Es importante. ¿Qué es la música emocional manipuladora? Bueno, la definición es: la música emocional manipuladora es aquella que se usa de forma intencional para provocar o dirigir una respuesta emocional en las personas. Ejemplo de esto, pues, son canciones repetitivas, tono suave o atmósfera cuidadosamente diseñada para provocar una respuesta emocional de las personas. El propósito principal es provocar lágrimas, euforia, gritos o calma extrema. Por eso es que los conciertos son tan buenos y son tan ¿verdad? A la gente le gusta tanto los conciertos. Esto es importante porque esto no está basado en la verdad bíblica. Mucha gente podrá decir, pero esto no es malo. No es malo, pero no está basado en la verdad bíblica. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque esto, al no estar basado en la verdad bíblica ni en la obra genuina del Espíritu Santo, esto está basado a apelar principalmente a técnicas musicales, repeticiones excesivas o ambientes sensoriales. Y esto es bien, tenemos que tener mucho cuidado con la música. A mí me fascina la música y la música es muy buena. El problema es cuando usamos la música para manipular o aflorar emociones en la gente, especialmente en las congregaciones. ¿Ok? Se piensa que si se toca la música correcta y dicen las palabras mágicas, alguien decidirá por el Mesías. Y esto es un asunto que hay mucho dentro de las congregaciones, porque lo que procuran con la música y la música suavecita y todo este tipo de cosas que se dan en las congregaciones es provocar en la persona una emoción que haga que esa persona quiera venir al Mesías o quiera venir a Dios o se convierta, como dice por ahí. Pero como la música, y es importante entender cómo la música afecta el cerebro y las emociones. Si usted no entiende cómo funciona su cuerpo y su biología, va a dar muchas cosas que pasan en las congregaciones como si fuesen obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día en muchas congregaciones se están dando un sinnúmero de cosas que son parte de la biología del ser humano,
y la han dado como que es algo espiritual o algo del espíritu, y lamentablemente mucha gente intencionada o, ¿verdad?, en ignorancia, tienden a buscar eso para aludir a las emociones de la gente. Bien importante, porque el reino de los cielos no tiene que ver con emociones, tiene que ver con espíritu. Dios es espíritu, el fruto del espíritu. Lo importante porque lo espiritual no es igual a lo emocional. Y vamos a explicar algo aquí, cómo la música afecta el cerebro y las emociones. Si usted quiere más información extra acerca del cerebro, tenemos aquí a Daira, que es una profesional en esto. Pero yo le voy a dar un extracto porque yo no soy el profesional en esto, pero tengo una profesional ahí que nos enseñe. Pero es importante, primero está lo que se llama la dopamina. La dopamina produce placer y produce recompensa. Es la chispa de felicidad del cerebro. Se libera, oigan bien, porque ustedes van a agarrar muchas cosas hoy aquí. Sí. Ah, mira. La dopamina se libera cuando escuchamos una parte emocionante de una canción, como el coro o un cambio inesperado. Hace que sintamos escalofrío y placer al oír música que nos gusta. Muchas veces nosotros estamos oyendo una música y se está liberando dopamina en el cerebro, y esto hace que emocionalmente nuestras emociones se afecten, sean positivas o negativamente. También se libera la endorfina, y la endorfina es la del bienestar y alivio. Y esta es bien interesante, porque cuando hay música se libera la endorfina, que son químicos que reducen, oiga bien, reducen el dolor y dan sensación de alegría. Y este punto es bien importante porque la mayoría, por no decir todas, de las cruzadas que tienen que ver con sanación, una de las cosas que se ve es la música. Ellos no enfatizan mucho en la palabra de Dios, no enfatizan mucho en lo que la Escritura dice, pero sí enfatizan mucho en la música. Y ustedes ven que todo lo que se da tiene que ver con ¿qué? Con adoración. Ellos le llaman como adoración, alabanza. Por eso es que la mayoría de la gente que va a esos lugares, cuando salen sanos, como ellos dicen que lo sanaron, luego le vuelve la enfermedad. ¿Y por qué le vuelve la enfermedad después que salen de esos lugares? Bueno, porque en ese momento, con la euforia de la música, al liberarse endorfina, muchos de ellos que llegaron con dolores, ¿qué pasó? Se les va. Al irse, ¿qué hace el predicador? Acredita ese alivio a que fue obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo sanó. Ahora, debemos tener algo bien importante, bien claro. Y es que nuestro cuerpo, oiga bien, está diseñado para sanarse solo. Lo único que necesita de nuestro cuerpo, lo único que necesita nuestro cuerpo es responsabilidad con él. Significa enviarle el agua correcta, la comida correcta, la música correcta, los ejercicios correctos, y tú vas a ver que tu cuerpo responde y se sana. Eso es importante porque nosotros operamos por nuestros 5 sentidos. Por eso es que todo lo que tú ves te afecta positivo o negativamente. Todo lo que tú oyes, como estamos viendo ahora, te puede afectar positiva o negativamente. Por eso es que cuando oímos música como esta, oímos música y se libera la endorfina. ¿Qué hace la endorfina? Bregar con tu dolor y tu sensación de alegría. Aumenta cuando cantamos, tocamos instrumentos o bailamos. ¿Por qué todavía a la gente le gusta tanto bailar? Porque cuando la gente está bailando, ¿qué se libera? La endorfina. Y eso, al liberarse, ¿qué causa en nuestros cuerpos? Se libera el dolor.
a la misma vez la endorfina nos puede hacer sentir ligeros y felices. Por eso es que cuando tú vas a un lugar y la canción está muy buena y ese ambiente de canción y la gente está cantando y la gente se está moviendo, aleluya, y está en ese de esto, ¿qué sucede? Empiezan a liberarse todas estas cosas dentro de nosotros y comenzamos a sentir y pensamos que es la presencia de Dios. Y el problema es que el problema es que sienten la presencia de Dios en un lugar y cuando se van lo que demuestran es la carne. Por eso que tú ves que hoy en día hay pastores, hay ministros, hay hombres que llevan 20 años en las cosas de Dios, pero en la iglesia o en el lugar, ¿verdad?, donde se congregan, allí son unos santos, allí son los bien espirituales, pero cuando llegan a la casa son unos malcriados, cuando llegan a la casa no saben amar a su mujer, cuando llegan a la casa, en sus trabajos son los primeros malcriados, en los trabajos roban. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegan a la congregación, ¿por qué les gusta tanto la congregación? Bueno, porque despierta todas estas cosas en ellos. El problema es que le están acreditando todo esto a que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cuando ellos van a un lugar y no sienten estas cosas, lo primero que dicen es que la presencia de Dios no está allí. Y tenemos que tener cuidado porque esto está manipulando nuestra biología y no está alineado con lo que está escrito. También se libera la excitocina. Y la excitocina trabaja con la conexión con otros, unos con otros. Es la hormona del vínculo. Sube cuando cantamos con otras personas o hacemos música juntos. Nos hace sentir cercanos y unidos. Ahora, bien importante, el propósito de congregarse es bueno. ¿Por qué? Porque despierta todas estas cosas dentro de nosotros y nosotros salimos liberados, salimos cambiados, salimos, ¿verdad? Relax. ¿Ve? Es bueno. El problema es que le queremos atribuir cosas que son biológicas y naturales dentro del cuerpo, se las queremos atribuir con la presencia de Dios en ese lugar. Y ahí es donde está la distorsión y ahí es donde está el error. Porque sentir todas estas cosas están dentro de nosotros, ¿para qué? Para bienestar de nosotros, son buenas y que sucedan. Gloria a Dios que suceden dentro de nosotros porque Dios nos creó de esa manera. El problema es que le han atribuido a la presencia de Dios, si estas cosas se están dando en nosotros, el Espíritu de Dios está en ese lugar o esa persona está llena del Espíritu, basándolo a cosas que son cosas químicas que pasan dentro de nosotros. Y ahí es donde está la distorsión. También está la adrenalina o la noradrenalina, que es la energía y la alerta. Sube con música rápida e intensa. Esta es la más que me gusta a mí. Y más cuando oigo rock o metal. Y a rayos, ese pastor oye rock y metal. Sí, oigo rock y metal. Y me gusta. Y me gusta venir a la cabeza. Para que ya no tengo pelo, pero cuando con músicas como esa, ¿qué pasa en el cuerpo? Bueno, la adrenalina sube. Yo me acuerdo cuando yo tenía que hacer venta, que yo trabajé un tiempo vendiendo seguros, y yo sabía que iba para un lugar a vender, yo ponía rock a todo lo que da. Y eso que hacía, cuando llegaba allí, llegaba como, llegaba lleno de la presencia de Dios, ¿no? Llegaba con la adrenalina trepa. Y ese es el asunto, que son cosas que pasan en nuestra biología, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pero la gente le está acreditando Espíritu Santo, presencia de Dios, ¿verdad? Cuando realmente son cosas naturales que pasan dentro de nosotros, que están ahí para eso mismo, para el beneficio de nosotros. No es que sean malas, lo malo de esto es acreditarle,
presencia de Dios, acreditarle como que esto es lo que tienes que sentir. Tú tienes que sentir esto. ¿Ves? Si tú no sientes, es que si tú no tienes la presencia de Dios. ¿Ves? Cuando hay gente que está sintiendo todas estas cosas dentro de la congregación, rápido dicen, ay, tú sientes ese calorcito. Ese calorcito es producto de lo que está pasando dentro de ti. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el día que ya no siente el calorcito, el día que no siente el tucutucu, el día que no sienta lo que siempre te tiene adicto, entonces ¿qué tú dices? Ay, ya Dios no está aquí, yo me voy para el otro lugar porque allí se siente la presencia de Dios. Allí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Tú lo entiendes? Y es que es la música manipulándote a ti. Y ¿sabes qué? Esto es importante que nosotros conozcamos qué es lo que pasa dentro de ti, para que entonces el que esté frente a ti no se aproveche de ti por lo que tú no conoces. Seguimos. También se libera el cortisol, y esta es la del estrés. Aquí esta funciona con la música suave y calmante, ayudando a relajarnos. Por eso es bueno, yo lo hago mucho, yo cuando necesito estar tranquilo y estar relajado, ¿yo qué hago? Yo me pongo una musiquita suave con la que está ahora, y me deleito. De hecho, para estudiar, yo uso una música que se llama chill, ¿verdad que se llama? Coffee, esa misma. No entiendo muy bien, pero es una música chill, pop, así. Hip hop, chill. Y cuando voy a estudiar, voy a preparar el mensaje, yo no pongo un corito, yo pongo una musiquita que y ahí estudio. Estudio y busco la presencia de Dios. ¿Ves? La música es muy buena y la debemos utilizar a nuestro favor. Pero no la podemos ¿cómo se llama? Hacer la mística. ¿Cómo se diría eso? Mística. Sí, esa misma. No, la gente hace todo místico. ¿Ok? Y no podemos caer en eso. Tenemos que ser sabios. La música muy fuerte o agresiva puede subirle y generar la tensión. La música puede hacernos llorar. ¿A cuánto aquí cuando oye una musiquita los hace llorar? O reír, emocionarnos o sentirnos unidos. Pero sentir algo fuerte con la música no significa automáticamente que sea una experiencia espiritual verdadera. Puede ser solo una reacción neutral del cerebro. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, porque hay gente que conoce esto y lo utiliza para manipular a la gente. No es que sean malas, pero a veces con la intención que se utiliza es para buscar una reacción del oyente. Y usted tiene que tener claro aquí, que si usted llega aquí y oye una musiquita chévere y hace esto, y hay una cosa que está sucediendo dentro de usted, usted tiene que saber qué es lo que está pasando dentro de usted. Aquí no vamos a manipularlo. Aquí vamos a hablar la verdad y vamos a utilizar la música, pero usted sabe qué es lo que sucede. Eso es importante. Ahora, ¿cómo es la música emocional? Manipuladora. Esa palabra es muy importante porque la música en sí no es mala ni lo que ocurre dentro de nosotros. Todo eso es bueno, nos hace bien. En exceso nos adicta. Es importante porque hay gente que no puede funcionar si no es con música. ¿Sabes eso, verdad? Hay gente que está adicta tanto a esto que no puede funcionar. No puede controlarse y no puedo controlarme, necesito oír música. No. Ahí es la diferencia de caminar en el fruto del Espíritu y no caminar en tus emociones y en los químicos que el cuerpo te da. Cuando tú caminas en el Espíritu de Dios, cuando tú caminas en los frutos de Dios,
Tú puedes estar en el momento más difícil de tu vida, pero tú tienes lo que se llama templanza. Tú tienes lo que se llama dominio propio. Y tú no puedes depender de oír una música y calmarte para entonces decir, ok, voy a bregar con esto. Ahí es donde se separa los hijos del reino y los hijos del mundo. Importante, por eso es importante conocer la ley de Dios, porque cuando tú conoces la ley de Dios, tú sabes cómo operar en el momento correcto y cuando necesitas hacerlo. Porque tienes la habilidad del rey dentro de ti, ¿para qué? Para dominar la situación, sea cual sea, sienta como te sienta. Seguimos. ¿Cómo es la música emocional manipuladora? 1. La música emocional manipuladora busca un efecto emocional, no necesariamente edificación espiritual. Lo que busca son tus reacciones. Lo que busca es que ver gente llorar. Lo que busca es gente... Número 2, depende de técnicas humanas, volumen, repeticiones, cambio de ritmo, iluminación y etcétera. La gente que sabe de música sabe de lo que yo estoy hablando. La gente que sabe de música sabe de lo que yo estoy hablando. Número 3, carece de contenido bíblico. La letra es vaga, superficial o no se conecta con la palabra. Es bien importante, cuando alguien esté cantando, ustedes que les gustan tanto la música, sea la que sea. Porque las canciones hoy en día religiosas, a veces lo que tienen un desorden de letra, están fuera de orden. A veces es mejor oír música del mundo que muchas músicas que muchos cristianos o creyentes escriben, que no se alinea con la escritura, no se alinea con el orden de Dios, no se alinea con el reino. Carecen de contenido bíblico. Número 4, el enfoque, oye bien, música manipuladora el enfoque es en la experiencia. Lo central es sentir algo más que adorar con el entendimiento. Cuando usted oye música, usted no oiga música simplemente porque se oye bien. Usted tiene que oír la música, pero estar atento a lo que se dice. Porque todo lo que tú oyes se te añade. Tú sabes que dentro de nosotros está todavía toda la información que tú aprendiste cuando estabas en el vientre de tu madre. Todavía todo lo que tú aprendiste dentro del vientre de tu madre todavía está dentro de ti. Está en lo que se llama el cerebelo. ¿Cerebelo qué se llama? Está ahí. Porque lo que tú tienes aquí es un almacén. Ahí lo que se hace es que se almacena la información. Número 5. Usa la psicología de masa para guiar emociones colectivas. Ahora, ¿qué es la psicología de masa? La psicología de masa es el estudio de cómo piensa, siente y actúan las personas cuando están en un grupo o multitud. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiende a seguir la corriente. ¿Usted no ha visto eso? Que nadie está aplaudiendo. Chequéate eso, porque esa música no está muy... ¿No se ha dado cuenta cuando nadie está aplaudiendo y de momento sale alguien? Y todo el mundo empieza... Y todo el mundo, de momento todo el mundo está aplaudiendo. Eso es lo que le llaman seguir la corriente. Las emociones se contagian rápido. Tú no has visto, ¿dónde ustedes han visto una película y de momento hay una escena triste y está la persona sufriendo y llorando y tú empiezas a... Yo soy uno que me meleno, ¿cómo se dice? Yo lloro a veces en las películas y Anel me mira como que...
Porque, bueno, porque tenemos empatía. Y la persona que hace, se ve, se relaciona. Las decisiones se toman más por impulso que por razonamiento. Así es la psicología. La capacidad crítica, y aquí vamos a hablar un poquito acerca de la capacidad crítica. La capacidad crítica, cuando la persona está así, siendo envolvido por sus emociones, envuelto en sus emociones, la capacidad crítica disminuye y la sugestión aumenta. Si muchos levantan las manos, lloran o se arrodillan, otros lo hacen casi automáticamente, aunque no sientan lo mismo, por presión social o deseo de pertenencia. Hay muchos videos, y tú lo ves mucho en YouTube, de gente que está en un elevador, y cuando está en el elevador, todos los que, hay uno solamente que no sabe lo que está pasando, y entonces entran los que están parte de la broma, y empiezan a hacer como que se están bajando y empiezan a mirar, y ellos empiezan. O de momento todo el mundo empieza a ponerse unos vests y unas cosas, y ellos empiezan también a vestirse, pensando, porque no saben lo que está pasando, pero ellos ¿qué hacen? Siguen ¿qué? La corriente. Cuando esto se está dando es porque la gente está perdiendo la capacidad crítica. Ahora, ¿qué es la capacidad crítica? La capacidad crítica es habilidad de analizar, evaluar y juzgar una idea, situaciones o mensajes usando la razón, el conocimiento y la experiencia, en lugar de aceptar algo automáticamente o solo por la emoción del momento. Eso es lo que sucede. Hay gente que están aceptando automáticamente muchas cosas dentro de las congregaciones simplemente por la emoción, o porque otros lo están haciendo, o por no quedar mal. Ahora, mira lo que dice Pablo, para darle base bíblica, porque ¿sabes qué? Todo esto se habla en la Biblia, lo que pasa es que hay que descifrarlo. Pero mira, dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que, hermanos, Romanos 12, del 1 al 2. Romans 12, from 1 to 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, importante, ¿vuestro qué? Culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, oye, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es culto racional? Es adoración con entendimiento. Eso es culto racional. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra logike latreia, que es lógica o razonable. Implica el servicio al Rey Eterno, implica que el servicio al Rey Eterno no es ciego ni supersticioso. La congregación, la iglesia está llena de supersticiones. Ni supersticioso, sino consciente y reflexivo. No es solo emociones o ritos, sino respuesta informada a la misericordia de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la renovación de vuestro entendimiento? Se refiere al pensamiento crítico pero bíblico. Es importante. Renovación del entendimiento significa un cambio profundo en la manera de pensar. En lugar de aceptar sin análisis las corrientes culturales, el ciudadano del reino, oye bien, ¿qué hace el ciudadano del reino? Evalúa todo según la verdad del rey. Significa que lo que se cante aquí, lo que se predique aquí, lo que se enseña aquí, usted tiene que usar el critical thinking. ¿Por qué? Porque usted tiene que evaluar
si lo que se está diciendo, si lo que se está enseñando, si lo que se está cantando está alineado con la verdad del Rey. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. El pensamiento crítico bíblico, oiga bien, el pensamiento crítico bíblico examina la enseñanza, la filosofía y costumbres a la luz de la Escritura y el Espíritu. ¿Por qué todas estas cosas se meten y esta manipulación musical se mete dentro de las congregaciones? ¿Por qué se ha metido? Bueno, porque no ha habido gente que haya criticado lo que se está diciendo. Simplemente lo oye, me hace sentir, ay, qué bonito, me siento bien, me da escalofrío, me da calorcito. Ay, pues ¿sabes qué? Está bien, porque eso es la presencia de Dios. Esa es la presencia del Espíritu que te está tocando. Y con eso lo resuelven todo. Pero cuando tú vas a la Escritura y te das cuenta de lo que dice la Escritura, nada de lo que se está haciendo está alineado con lo que la Escritura dice. Y ahí es que sabemos que lo que están haciendo está fuera de la verdad de Dios. Ahí dice el culto racional. El culto racional no se limita a pensamiento crítico, pero lo incluye. Pablo llama a una adoración inteligente y transformada, que piensa, oiga bien, usted tiene que pensar, usted tiene que analizar y oponerse a todo lo que se esté amoldeando al mundo. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos de representar la iglesia como una virgen pura, es importante lo que estamos diciendo, porque estamos ¿qué? Pensando, analizando y oponiéndonos a todo lo que nos han enseñado en la religión, que cuando lo descubrimos está moldeándonos al mundo con una máscara de fe. Y eso ya no lo podemos aceptar. El pensamiento crítico bíblico es una herramienta para vivir ese culto racional. El texto llama a rechazar la mentalidad del mundo, materialismo, humanismo secular, el relativismo moral. Un culto racional exige discernir, separar lo que agrada al Rey eterno de lo que se mezcla o la moda pasajera. Implica evaluar predicaciones y practicar para ver si son coherentes con el Evangelio y no solo atractivas, oiga bien, emocionalmente. Las emociones nos engañan. Ahora, ¿cuál es el fruto de un culto racional crítico? ¿Cuál es el fruto de un culto racional crítico? Número 1, discernimiento. Y Dios ha puesto dentro de nosotros, ¿qué? Discernimiento. ¿Para qué Dios puso discernimiento dentro de ti? Para que evalúe, comprobar cuál sea la buena voluntad del Rey. Para eso es que el discernimiento de aquí. Esta es la verdad de Dios. Lo que Él está diciendo. Lo que me están profetizando, ¿está alineado con Dios? A veces yo digo profecías que no son profecías, no son profetas, son mediums. Son hechiceros, son brujos disfrazados de profetas de Dios. Son falsos profetas. Cuando yo pongo a ver y a oír lo que están diciendo, yo voy ¿a dónde? A la verdad de Dios, a la Escritura, y veo, esto está alineado con la Escritura. ¿Por qué tú crees que muchos quieren sacar la Biblia? Bueno, porque sacar la Biblia es hacer las cosas a la manera que como me dé la gana, y nadie me puede decir nada. ¿Cuál es el fruto? Madurez espiritual, no ser niño fluctuante, llevado por cualquier doctrina. Usted no puede ser un niño en la palabra. Por eso es importante el discipulado y lo que se enseña. Si algo tenemos nosotros aquí es que es enseñanza. Nosotros enseñamos y lo hacemos críticamente.
Es importante porque mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Por qué tú ves que hoy en día la gente, los creyentes que fueron diseñados a ser ovejas parecen más cabras que ovejas? ¿Por qué? Porque se pasan brincando de congregación en congregación. ¿Y por qué se pasan brincando de congregación en congregación? Porque donde han estado no les han enseñado estas cosas para no ser manipulados por sus emociones. Hoy en día lo que se ve es mucha gente basado su vida en emociones y han dado esas emociones como si fuese algo del Espíritu de Dios. Y una verdad que estaba hablando hoy Ashley aquí al principio, es eso. ¿Cómo tú conoces que alguien está en el Espíritu? Bueno, cuando su testimonio delante de la gente, donde quiera que está, es un testimonio de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu tiene que verse. Tú tienes que ahí tú sabes que una persona está llena de la presencia de Dios. Cuando camina de esa manera, cuando una persona constantemente está dominando su cuerpo, dominando su vida, dominando sus emociones y no dejando que todo aflore, tú sabes que el Espíritu, esa persona está llena del Espíritu de Dios. Pero cuando tú ves que hay gente que necesitan que le canten bonito, para sentirse bien. Cuando tú ves que hay gente que necesita dame una palabra que me motive. Hay gente que va a las congregaciones para que le profeticen, para que le digan. ¿Por qué? Porque si no, no viven. Y eso es ser débil en el Evangelio. Por eso es que la Biblia dice que el diga el débil, tenemos que ser fuertes. Y caminar en lo que la verdad de Dios nos dice. El verdadero culto no se opone al uso de la razón. Al contrario, exige una mente transformada para discernir la verdad y rechazar mezclas y engaños. Y eso es lo que estamos haciendo. Para limpiar la iglesia y presentársela a Dios como una virgen pura, tenemos que sacar para afuera los engaños, las manipulaciones que nos han sembrado. Son una persona que no pierde la capacidad crítica, oiga bien, cuestiona. Un tiempo atrás yo empecé a cuestionar un sinnúmero de cosas. Yo dije, espérate, pero esto que yo estoy viendo aquí no es bíblico, esto no está en la Biblia. ¿Por qué tú haces esto? Es que tú no tienes fe. Es que tú eres rebelde. Oye, pero solamente quiero saber por qué tú haces esto y esto en la Biblia no sale. No, es que tú no tienes fe. Eres inmaduro. Pues cuando no tienen una buena respuesta y están ocultando la verdad, rápido van a venir con esas cosas. No, tú no tienes fe. Eres inmaduro. Esos son síntomas de rebeldía. Cuestiona, busca entender el porqué. Una persona con la capacidad crítica no se conforma con lo primero que escucha. Pues si yo tengo problemas cuando alguien viene aquí y tú lo ves como que no creen en nada de lo que yo digo. Muy bien, tú no tienes que creer nada de lo que yo digo. Tú tienes que aprender, ver qué es lo que está pasando. 2, evalúa la fuente. Analiza si lo que se dice es confiable y verdadero. ¿Esto es verdad? Esto lo dice la Escritura. ¿Por qué tú crees que muchos ministros te predican un mensaje de 2 horas y te dan 2 versículos? Y tú lo ves y empiezan por ahí a decirte 20 cosas y Dios me habló y Dios me dijo y ay. ¿Por qué tú crees que ellos hacen eso? ¿No tienen base bíblica? ¿Dónde está la base bíblica de lo que tú estás hablando? Número 4. Compara con la verdad. El ciudadano lo mide con la palabra del Rey Eterno. Una vez está este profeta, yo estoy frente a él. Y él está diciendo un montón de profecías y yo no le creo. Y yo soy una persona bien difícil de ocultar cuando no te creo. Y más en aquellos entonces.
Ahora estoy un poquito más. Pero se me hace bien difícil mi cara, y más si me está hablando de cosas de Dios, cuando son cosas de Dios, cuando son cosas de la Biblia, y tú estás aquí tratando de manipularme y diciéndome un montón de errores, realmente mi cara te va a decir a ti, ¿qué tú estás diciendo? Y él empezaba, no, porque esto, y de momento me miraba. Y volvía, mamá, y de momento me miraba. Y volvía, y a lo último no pudo más. Y me dijo, ¿tú no crees lo que yo digo? ¿Tú no crees lo que yo digo? Al frente de todo el mundo allí. Al frente de todo el mundo, la iglesia llena, he sido lleno. Y él al frente de todo el mundo me dijo, ¿tú no crees lo que yo digo? ¿Tú no crees lo que yo digo? Y yo hice, ajá, pero era verdad, yo no creía yo no creía en nada de lo que decía. Y él se dio cuenta que yo no creía. Y eso es importante. Por eso es que, anyway. Pero mira lo que dice Hechos, capítulo 17, 11. Vamos a ver si esto es Biblia. Vamos a ver ahora si lo que yo te estoy diciendo, aunque ya lo mostré con Romanos, lo que es la mentalidad crítica. Pero vamos a ver qué hacían esta gente. Mira lo que dice Romanos 17, 11. Hechos 17, 11. Mira lo que dice, los de Berea, estos eran judíos que vivían en Berea. Dice, tenían una mentalidad más abierta, eran críticos. Acuérdate que esta palabra de crítico, esto no aparecía en la Biblia, esto son palabras nuevas. Pero dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, eran más críticos que los de Tesalónica. Y dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Les gustó. Ese mensaje está bueno, ese mensaje, wow, es tremendo ese mensaje. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, día tras día, ¿qué hacían? Examinaban, ¿qué hacían ellos? Ellos dijeron, wow, esto suena bien, esto me suena bien, pero ¿qué hacían ellos? Decían, día tras día, examinaban la escritura, ¿para qué? Para ver si Pablo y Sila enseñaban la verdad. Esta gente eran unos críticos. ¿Y ellos qué hacían? Espérate, Pablo está diciendo esto y mencionó esto, vamos a ver. Pero no lo hacían una sola vez. ¿Cómo lo hacían? Día tras día. Mira, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice ahí? Dice, Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo algunas cosas. Examínalo algo. No, dice, examínalo todo. Retener lo bueno. ¿Qué tenemos que examinar? ¿Algunas cosas? No, hay que examinarlo todo. Es importante. ¿Qué hace una persona con una capacidad crítica? Reconoce manipulación. Detecta cuando alguien apela más a las emociones que a la verdad. Número 5, toma decisiones conscientes, no actúa solo por presión o impulso. No porque todo el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. Y si lo tengo que hacer, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque ustedes lo hacen. ¿De dónde ustedes sacaron esto? ¿Por qué ustedes se postran? ¿Por qué ustedes recogen ofrendas? ¿Por qué ustedes levantan las manos? ¿Por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué? ¿De dónde ustedes sacaron eso? ¿De dónde? ¿Por qué cantan lo que cantan? ¿Por qué cuando cantan esto dicen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? El problema que ha sido, especialmente nosotros los habla hispana, es que nos han enseñado desde pequeño, no pregunte, cállate la boca. Cuando los adultos hablan, usted se calla. Y aunque hay que enseñar a los hijos a respetar cuando los adultos estén hablando, pero es importante saber, ¿verdad?, cuándo decirle a ellos, ok, ahora no podemos hablar eso, pero luego hablo contigo sobre eso y te dejo saber. Pero no decirle, cállate. Como dice por ahí que cuando
Algo de las gallinas, cuando las gallinas cantan, algo así. ¿Cómo es? Usted habla cuando las gallinas mean. Ay, perdón, orinan. No hay que ponernos fino, la gente se ofende. Cuando usamos nuestra capacidad crítica, oiga bien, al escuchar fuego, 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 pregunta. Tenemos que preguntar, ¿qué significa esto en la Biblia? ¿Qué fuego pedimos? Porque el infierno todos siempre se pasan diciendo que el infierno es fuego. ¿Qué fuego tú estás pidiendo? ¿No? El fuego del Espíritu. Pues ¿cómo funciona el fuego del Espíritu? ¿Qué se refiere la Biblia con el fuego del Espíritu? El fuego del Espíritu son emociones. Que siento calor. ¿Ese es el fuego del Espíritu? No, esas son tus emociones. Cuando la Biblia habla de fuego, está hablando de justicia. Cuando habla del fuego del Espíritu es que el Espíritu va a hacer justicia. Si no usamos nuestra capacidad crítica, repetimos frases solo porque todos lo hacen, sin reflexionar en su significado. ¿Cuál es el peligro? En un estado emocional intenso o trance, inducido por música repetitiva, la capacidad crítica baja y las personas aceptan frases, ideas o impulsos sin analizarlo a la luz de la Escritura. Cuando escuchamos música, el cerebro y el cuerpo reaccionan de manera medible. Realmente lo que está sucediendo cuando la gente está oyendo música no es algo místico, sino que es tu biología, es biológico. La iglesia ha recurrido más a las repeticiones de oraciones sin comprensión que al entendimiento claro del Evangelio. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, este asunto de repetir. Ahora, recibe, y ahora. Te amo y te amo, bendíceme. ¿De dónde salió todo esto? ¿Esto es bíblico? No. Todas estas cosas salieron de mantras disfrazados de oración. Repetir 50 veces una misma frase. Señor, bendíceme. Creyendo que la cantidad convencerá al Rey Eterno. Hay gente que está, Señor, gracias, tú me bendices, y tú me bendices. Y si no me bendices, no te va. Si no me bendices, no te va. Si no me bendices, no te va. Si no me bendices. Y si no me bendices, no te va. Y no, ¿tú lo ves? Ellos piensan que repetir 50 veces, si no me bendices, no te va. Como dijo Moisés, Dios lo va a bendecir. Dios te va a bendecir si quiere, y si no, no te va a bendecir. No por cuántas veces tú repitas. ¿Dónde se originó esto? ¿De dónde viene? Todo esto viene de prácticas hindúes, del budista, donde el poder está en la vibración, no en el significado. Por eso está lo que se llama por ahí el OMS. ¿Ustedes han oído eso, verdad? Yo estudié un poquito de esto y lo hice mucho también. El toda la gente ahí, porque están ¿qué? Es la vibración. Lo que le llaman la sílaba sagrada, considerada el sonido primordial del universo. Se oye bonito, ¿verdad? No se busca, aquí esta gente no busca comprender un mensaje, sino emitir vibraciones para alinear mente y espíritu. Se repite como protección y purificación. Muchos practicantes no entienden el sánscrito. Creen que la fuerza está en la vibración sonora, en el sonido. Se hacen resonar cuencos metálicos que emiten frecuencia, y eso hay mucho por allá afuera. La cosa es que la iglesia está metiendo todas esas cosas dentro, todas esas creencias dentro. Se cree que la vibración equilibra la energía, el chakra y estado emocional.
El enfoque no es intelectual, sino sentir sentir, oye, esto es lo como ellos piensan, es sentir el efecto vibratorio. Cantos devocionales en hinduismo, donde se repite una frase corta, por ejemplo, los nombres de sus deidades. Interesante porque los católicos adoptaron esto. El enfoque se pone en el ritmo y la repetición. ¿Dónde se pone el enfoque? En el ritmo y la repetición. Que se genera un estado de trance y una sensación que ellos llaman espiritual, sin buscar comprender el contenido de la palabra. En realidad lo que está ocurriendo es una respuesta biológica en el cuerpo. Todo esto que ellos hacen del Om y la vibración, ellos ¿qué hacen? Lo hacen místico y dicen que esto es algo que esto es del universo, esto es espiritual. Realmente lo que pasa es que la vibración causa una respuesta donde en nuestro cerebro, ese cerebro ¿qué hace? Libera ¿qué? Ciertas químicas y ahora ¿qué hace? El cuerpo comienza a sentir. Nada de eso tiene que ver con espiritualidad. Pero es lo mismo que están metiendo dentro de las congregaciones. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, es decir, por el oír de la buena noticia acerca del Mesías. No dice que la fe viene por emitir sonidos o por la vibración. Eso no es bíblico. Juan 17:7 dice, hazlo santo con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. No dice, enséñalos a vibrar, enséñalos a meditar y... ¿no? ¿Por qué tú crees que las lenguas son tan interesantes? ¿Tú las ves hablando en lengua? Y ese es un tema que vamos a tocar. La gente hablando lengua, lo que están emitiendo sonido. El énfasis en el reino no es vibrar sonido, sino palabras con significado y fe consciente. De ahí todo eso viene del rosario. De ahí que entonces los católicos inventaron lo que conocemos como el rosario o la letanía mecánica. Es decir, una serie de frases memorizadas sin pensar en lo que significa, solo para cumplir o ganar puntos. ¿Se acuerdan el coso largo? ¿Cómo se llama eso? El rosario, ¿verdad? Que tenía muchas pepitas. Dios salve María. Dios salve María, ruega por nosotros y vuelve. Y hasta darle la vuelta. Decenas de veces sin reflexionar a la frase. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy orando a María? La Biblia dice que oremos a María. María es nuestro mediador. La Biblia dice que María es mediadora entre Dios y el hombre. Es María. Nadie reflexiona. La cosa es que tenemos una religión de cientos de años y todavía hay gente que no reflexiona con relación a eso porque no son críticos y no van a la Biblia. Repetir fórmulas como ruega por nosotros y después empiezan detrás de cada santo. Ruega por nosotros San Pedro, ruega por nosotros San Pablo, ruega por nosotros Ezequiel. Es una violación directa a la ley divina lo que esta gente está haciendo. ¿Tú sabes eso? Eso es rezar así a los santos y a María es una violación directa a la ley divina. Porque están rogando a los muertos. Según la Biblia, rogar, invocar o pedir ayuda a los muertos es pecado porque el Rey Eterno prohíbe cualquier forma de comunicación con ella. Se considera idolatría y espiritismo. Eso es lo que hay dentro de muchas de las iglesias católicas hoy en día con todo eso que están haciendo. Eso es espiritismo. Se los digo porque los amo. ¿Qué dice Deuteronomio? Vaya a su Biblia porque en la Biblia de ustedes lo dice. Deuteronomio 18, 10, 12. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominación para el Eterno. Cualquiera que hace de estas cosas es detestable a los ojos del Rey Eterno. Es detestable. ¿Qué dice Eclesiastés 9, del 5 al 6? Dice, los muertos nada saben, nunca más tienen parte en todo lo que se hace bajo el sol. Una vez se mueren, caput, se acabó. Solo el Rey Eterno tiene poder sobre vida y muerte. Invocar muerto implica buscar dirección o protección fuera del Rey Eterno. Esto es idolatría y espiritismo. Por eso es que le dicen, reza 10 Padres Nuestros y 5 Ave María para perdón de pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Los apóstoles nunca practicaron eso. Se convierten en cumplimiento numérico para quedar bien, arrepentimiento real, para que haya un arrepentimiento real. Yeshua advirtió, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La oración bíblica es consciente, sincera y con entendimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 15. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras de entendimiento. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, pues voy a orar en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Dice, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Todo esto que hoy practican muchas congregaciones vienen de la influencia medieval de rezos católicos adaptados de costumbres paganas. ¿Qué hicieron los católicos? Adoptaron costumbres paganas y ¿qué hicieron? Las metieron dentro de la congregación. El rosario, lo que conocemos rosario, viene de orígenes paganos. En religiones viene del hindú, el budista y el musulmán. Antes de que entrara el catolicismo, ya esta gente lo practicaban. Y se volvió una adopción cristiana. En la Edad Media, los monjes copiaron la idea de contar oraciones con Padre Nuestro y luego con el rosario. Ellos que hicieron los monjes, la adaptaron y ahora dijeron, pues vamos a hacer eso que hacen ellos, lo vamos a hacer para Dios. Se reemplazó el mantra por Padre Nuestro y Ave María, pero mantenieron la estructura de repetición. También está la letanía procesional. ¿De dónde viene eso? Origen pagano. En Roma y en Grecia se hacían procesiones cantando listas de dioses para buscar protección. Así como hacen Dios me salve María, San Pedro y San Pablo, pues aquí ellos cogían sus dioses y también oraban a sus dioses. En otras palabras, hicieron a Pedro y a Pablo y a María, lo hicieron un dios. Y esto surge de la letanía rogativa donde se invocan a santos y vírgenes pidiendo auxilio como eco de antiguas listas de deidades. La oración por los muertos. ¿De dónde viene la oración por los muertos? Origen pagano. Cultura greco-romana. Hacían sacrificios y plegarias por los difuntos para mejorar su destino y del inframundo. ¿Qué hizo la iglesia cristiana? En el medieval se institucionalizó rezar por almas en el purgatorio, prácticas sin fundamento bíblico, pero cercana a creencias antiguas. Todo esto que tú ves que estas iglesias hacen, todo eso es pagano. Cánticos repetitivos para reducir el trance. Cantar una misma línea 20 minutos hasta que la mente se desconecta, confundiendo emoción o éxtasis con la presencia del Espíritu. Y eso es lo que hay muchas congregaciones ahora. Repiten lo mismo y todo es tan emocional y todo es... Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Una reacción en la gente. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene de ritos tribales africanos, chamánicos y místicos orientales. En la religión afrocaribeña, como santería, el vudú, el palomonte,
los tambores y ciertos patrones rítmicos se usaban para inducir estados alterados de conciencia. Esto tú lo ves mucho en las iglesias pentecostales. En las iglesias pentecostales, de hecho, para ese tiempo se usaba mucho la tambora, porque la tambora, la tambora para los africanos, era lo que ponía a bailar y entraba la gente en un trance y tú veías que se movía. Pero lo ves mucho en las iglesias católicas, perdón, en las iglesias pentecostales, donde hay mucho ritmo, hay mucho y lo mismo siempre, y lo mismo siempre. Y entonces tú ves a la gente bailando y entrando como un trance y empieza, y tú los ves haciendo todo eso viene de prácticas africanas. ¿Tú los ves? Lo mismo. Cada ritmo tiene una función espiritual específica, invocar deidades. En el caso de los paganos, era orisha, loa, ¿verdad? O provocar posesiones, abrir espacio a los espíritus. Pero dice Gálatas 5, del 22 al 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control. ¿Qué? ¿Qué es lo que da el Espíritu? Cuando tú estás en una congregación y lo que hay es un descontrol, ¿qué es lo que tú sabes que no hay? No hay presencia de Dios. Lo que hay que prácticas paganas metidas dentro de la congregación. El fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Perder control total no es señal automática de su obra. Debemos discernir la música en el culto. Tenemos que discernir el contenido lírico. Es importante porque el contenido lírico debe ser bíblico y centrado en el Rey Eterno, no repeticiones vacías o frases mágicas. ¿Cuál es el propósito? Conducir a adoración consciente y enseñanza, no a manipular emociones. Aquí vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, pero no vamos a manipular a la gente. Y usted tiene que estar claro. Hoy en día faltaron gente aquí y perdieron la oportunidad de aprender esto. Por eso es que la gente, aún dentro de las congregaciones, viven confundida. ¿Por qué viven así? Bueno, porque el momento de aprender la instrucción de Dios y aprender la palabra de Dios no están. Y entonces en el momento que necesitan la revelación de Dios, no la tienen porque no estuvieron presentes cuando se habló la verdad. Después están preguntando y diciendo, veo acá, pero ¿por qué esto? Bueno, eso se predicó la semana. Yo a veces me preguntan mi cosa. ¿Qué dije? Pues sí, pero eso yo lo prediqué el sábado pasado. ¿Dónde tú estabas? Es más, no tienen excusa porque nosotros lo grabamos y lo tiramos por las plataformas. El pueblo padece por falta de conocimiento. Pero ¿sabe qué? Hay gente que está desechando el conocimiento. Porque viene Dios y le da el conocimiento, los libera, le da la verdad, pero lo desechan. ¿Y después qué pasa? Sufren. Debemos ser guiados por el Espíritu, no por el ritmo. No es que disfrutemos el ritmo, podemos disfrutar el ritmo y podemos disfrutar esas emociones, claro que sí, pero no confundamos una cosa con la otra. La música sirve a la palabra, no la reemplaza. Por eso es que los servicios no deben ser más música que la palabra de Dios. Hay lugares que están 1 hora, 2 horas alabando y cantando y esto, y tienen en 15 minutos predicaron un mensaje. Por eso tú ves que lo que hay dentro de la congregación, siempre lo que hay es un revolú. El fruto del Espíritu no se ve, pero las obras de la carne afloran a todo lo que da. Y una de las obras de la carne es pleito. Y tú vas a muchas congregaciones y tú lo que ves es un chorro de gente siempre como en pleito. ¿Y por qué están en pleito? Bueno, porque se enfocan más en las emociones y los sentimientos que en la verdad de Dios. Y por eso es que la congregación siempre están peleando, pendiente a chisme y pendiente al moño de la otra. ¿Y por qué aquella llegó con aquello? ¿Y qué le pasó al fulano? ¿Ves?
cuando debemos enfocarnos más en la palabra y usar nuestro pensamiento crítico. Pero dice Colosenses 3:16. Dice que el mensaje del Mesías, con toda su riqueza, llene sus vidas. Oye lo que dice. Dice, enséñense y ¿qué? Y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Eso es una de las cosas que estamos haciendo ahora con los que están predicando, que eso es parte de su discipulado. Una vez que ellos predican, ¿qué hacemos nosotros? Los corregimos, los aconsejamos, les enseñamos. Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Dice, y después dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón como, ¿cómo deben ser nuestras canciones? Siempre como, agradecidas ¿a quién? A Dios. Y dice, y todo lo que hagan o digan, ¿qué dice? Háganlo como representantes del Señor Yeshua HaMashiach y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Los líderes y músicos deben evaluar qué elementos musicales están usando y qué buscan provocar. ¿Qué tú buscas provocar? También es importante aclarar que no todo tambor o ritmo es pagano, pero es importante la intención y el uso. No significa que ahora no podemos usar la tambora porque eso lo usaban los africanos que transmitían a sus dioses. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que todo lo que se esté haciendo, cuál es la intención con la cual tú lo estás haciendo y si lo que estás haciendo está alineado con lo que está escrito. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando ahora de que tú no puedes oír música suave. No estamos hablando que puedes oír música. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no usen la música para manipular las emociones de la gente y atribuirle eso presencia de Dios, porque el día que eso no esté, el día que no hay música, el día que no aluda a las emociones, ¿qué va a hacer la gente? Aquí no está la presencia de Dios. Están negando la verdad de Dios porque dice que la presencia de Dios está ¿dónde? Dentro de ti. Y si la presencia de Dios dentro de ti, tiene que haber fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. No tiene que ver con emociones. Al contrario, dice dominio propio. Tienes que dominarte. Tú no necesitas la música, ni necesitas esto para decir, es que necesito música para controlarme. No, tú tienes el poder de Dios dentro de ti para controlarte. Usar la música para decir, vengo a buscar paz. Es que no quieres ejercer responsabilidad de lo que estás sintiendo. Por eso es que hay gente que está adicta a las pastillas. Tengo depresión, pastilla. Tengo esto y se meten cosas. No, todas esas cosas son buenas. Claro, siéntate, oye música y todas esas cosas buenas. Pero oye, el día que no la tenga, tú no puedes depender de eso. Tú tienes que depender de lo que Dios ha depositado dentro de ti. Por eso es que hay gente que llega aquí y dicen, yo llegué allí y no sentí la presencia. Porque los tienen adictos ¿a qué? A las emociones y a los químicos que producen el cerebro y le han enseñado, ahí está Dios. Así me dijo una vez uno, no, que yo allí no siento tu presencia. Y claro, era porque la novia estaba en otra congregación y claro, la presencia no te la va a sentir. Quería estar con la novia. Pero ve que manipuladores son. Y eso es lo que enseñan a la gente a ser manipuladores. Y él pensaba que con eso me iba a manipular a mí. ¿Por qué es lo que estás cogiendo eso de excusa? ¿Para qué? Para irse. Y yo, mira, si se quiere ir, que se vaya. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tú tienes que conocer estas cosas para que la gente no esté manipulándonos. Hay gente que nos gusta manipular con estas cosas. La iglesia debe conocer y entender que la presencia del Espíritu Santo no depende de un ambiente fabricado, sino de su obra soberana y la verdad proclamada. La adoración verdadera no manipula emociones, transforma el corazón con verdad y espíritu. Pero dice Juan 4 del 23 al 24 y con esto termino.
Y hay mucho para hablar de esto, pero realmente el tiempo se nos acorta. Juan 4 del 23 al 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Emociones. Dios es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El fruto del espíritu, ¿qué es espíritu? Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios es gozo, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es dignidad, Dios es mansedumbre, Dios es templanza. ¿Y ese Dios dónde está? Dentro de los elegidos. ¿Cómo nosotros debemos caminar? Nosotros debemos caminar en su presencia. ¿Qué es caminar en la presencia de Dios? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es caminar en la presencia de Dios? Ashley no sabía que yo iba a predicar esto hoy. ¿Qué es caminar en la presencia de Dios? ¿Qué es caminar en la presencia de Dios? Busca a la gente. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el fruto de lo que ellos proyectan allá afuera? ¿Es la obra de la carne o es el fruto del Espíritu? Dice, por eso todos los que le adoran deben hacerlo ¿en qué? En espíritu. Y cuando dicen espíritu, ¿de qué está hablando? De amor, gozo, paz, paciencia. Volvemos a lo mismo. Y después dice, y en verdad, su palabra es la verdad. Amén. Póngase de pie. Eso es bien importante a los que nos oyen. Lamento que no podamos dar más información y hablemos más de este tema, pero bien importante. El reino de los cielos no se establece con métodos humanos, sino con la obra soberana del Espíritu Santo mediante la predicación fiel a su instrucción. No se trata de manipular al pecador para que vengan al reino, porque solo Dios los trae, sino de proclamar el evangelio con fidelidad, confiando en que el rey llamará a los suyos. Hasta la próxima. Shalom.